El cielo se había tornado de un morado intenso cuando el capitán de policía terminó su última reunión comunitaria en la comisaría. Había sido un día largo pero productivo, lleno de debates sobre cómo mejorar las relaciones entre las fuerzas del orden y los vecindarios locales. Llevaba la chaqueta del traje colgada del brazo mientras caminaba por el estacionamiento. Su corbata se aflojó un poco después de la sesión de 3 horas. El capitán había decidido llevar su coche personal ese día, un Honda Accord bien mantenido que empezaba a mostrar su edad. Lo compró hace años cuando se convirtió en detective por primera vez. Y a pesar de su reciente ascenso, no veía ninguna razón para reemplazar un vehículo en perfecto estado. Los familiares asientos de cuero crujieron cuando se acomodó. Colocó su maletín lleno de propuestas comunitarias en el asiento del pasajero mientras conducía por las tranquilas calles de Oak Hills, un exclusivo vecindario conocido por sus extensas casas y jardines bien cuidados. Su mente vagó hacia la revisión departamental del día siguiente. Su equipo había preparado una presentación completa sobre cómo mejorar la capacitación policial, centrándose especialmente en la participación comunitaria y la concienciación sobre los prejuicios. La presentación incluía ejemplos y estadísticas del mundo real que no se podían ignorado y él se sentía seguro de que tendría un impacto. Las luces de la calle proyectaban largas sombras a lo largo de la carretera mientras mantenía cuidadosamente el límite de velocidad. Había visto demasiados accidentes en sus 20 años en la policía como para arriesgarse incluso en calles vacías. El reloj en su tablero marcaba las 9:45 de la noche. Cuando notó el destello de luces rojas y azules en su espejo retrovisor, su corazón se encogió, no de miedo, sino de una profunda decepción. Ya había estado allí antes, pero no en este vecindario. El capitán respiró lenta y pausadamente mientras se detenía, asegurándose de poner la señal de giro correctamente por el espejo lateral. Podía ver el coche patrulla. El foco inundaba su vehículo con una intensa luz blanca. Enseñó a innumerables novatos el procedimiento correcto para las paradas de tráfico y ahora se encontraba repasando mentalmente la misma lista de verificación desde el otro lado. Luces interiores encendidas, manos visibles en el volante, motor apagado, ventanas. El aire fresco de la noche entraba a la deriva, trayendo consigo el lejano sonido de los grillos y los pesados pasos de la gente que se acercaba. Por el espejo retrovisor, observó cómo se acercaba el agente, notando cada detalle con precisión profesional. La mano cerca de la funda. La postura agresiva. El haz de luz de la linterna que recorría el interior de su coche con innecesaria minuciosidad. 2 décadas de experiencia le decían que esta no era una parada de tráfico rutinaria. Esto era lo que él y su equipo habían estado tratando de solucionar. Sus propuestas de reforma. Su identificación y placa policiales estaban guardadas en su billetera, pero resistió el impulso de buscarlas inmediatamente. Años de experiencia le habían enseñado la importancia de esos primeros momentos. Mientras otro coche pasaba lentamente, el ruido de los neumáticos sobre el asfalto. El capitán mantuvo una expresión neutral y las manos firmes. No era solo un capitán de policía. En ese momento, estaba a punto de convertirse en una lección, aunque el joven oficial detrás de él aún no lo sabía. El capitán miró su teléfono en el portavasos, recordando la nueva política del departamento sobre la grabación de interacciones. Con movimientos sutiles, extendió la mano y activó la función de grabación, asegurándose de mantener la otra mano visible en el volante. 20 años de servicio le habían enseñado que la documentación no era solo protección, sino progreso. Lo que sucediera después sería un recordatorio de lo lejos que aún les quedaba por recorrer o una prueba de que el cambio era posible. De cualquier manera, sería una historia que valdría la pena contar. Unidad de despacho 247, parada de tráfico en Oakville Drive. Honda Accord negro. La voz del oficial crepitó por la radio rompiendo el silencio de la noche. Habló con el tipo de la autoridad que a menudo se daba con 3 años en el puesto, la experiencia justa para sentirse seguro, pero no la suficiente para saber lo que no sabía.
El haz de luz de su linterna recorrió el interior del coche una vez más mientras se acercaba. El conductor permanecía completamente quieto, con ambas manos en el volante a las 10 y a las 2, exactamente donde debían estar. Algo en la calma del conductor era diferente a lo que el agente solía encontrar en las paradas nocturnas, pero dejó de lado ese pensamiento. «Buenas noches, señor». La voz del agente tenía un tono de práctica. La autoridad que los policías más jóvenes suelen usar para ocultar su nerviosismo. ¿Sabe por qué lo detuve esta noche? Se paró ligeramente detrás de la puerta del conductor. Su cuerpo estaba inclinado, como enseñaban en la academia, listo para cualquier cosa, esperando cualquier cosa. El capitán mantuvo la voz firme y neutral. «No, agente, no sé». Notó cómo la mano del joven agente permanecía cerca de su funda, como sus pies estaban plantados, listos para moverse. El capitán había enseñado estas mismas técnicas innumerables veces en la academia. «Hemos tenido informes de vehículos sospechosos en...». El oficial dijo que, aunque no habían llegado informes de ese tipo a través del despacho esa noche, este es un vecindario tranquilo. Como comprenderá, nos gusta mantenerlo así. Las implicaciones en su... Uno se veía tan claro como el cristal a través de su espejo retrovisor. El capitán vio como otra patrulla reducía la velocidad al pasar. Probablemente ya corría la voz por los canales privados sobre una parada de tráfico en Oak Hills. El capitán se sabía las estadísticas de memoria. ¿Cuántas paradas había en este vecindario? ¿A quién paraban normalmente y más importante, a quién no? ¿Puedo ver su licencia y matrícula? El haz de luz de la linterna del oficial nunca vaciló, creando sombras duras en el interior del coche. El capitán podía sentir la mirada del joven oficial siguiendo cada uno de sus movimientos mientras buscaba lenta y deliberadamente su billetera. «Mi matrícula está en la guantera». El capitán dijo con calma, «Voy a cogerla ahora». Narró cada movimiento tal como había aconsejado a innumerables miembros de la comunidad durante sus talleres de seguridad pública. La ironía no se le escapó mientras se movía. Vislumbró la placa del oficial en el espejo. El joven no podía tener más de 25 años, probablemente. Recién salido de la academia como para recordar todos los procedimientos del libro de texto, pero sin la experiencia suficiente para... Sabía cuando se estaban malversando. El cuero de la billetera del capitán se sentía desgastado y familiar en sus manos. Detrás de su licencia de conducir, reposaba la placa dorada que pronto cambiaría por completo la dinámica de este encuentro, pero por ahora dejó que el momento se desarrollara. Recopilaba notas mentales para la propuesta de reforma de capacitación que se encontraba en su maletín. «Es un poco tarde para conducir por aquí, ¿no?», comentó el oficial. Su tono tenía un tono cortante que no tenía cabida en el trabajo policial profesional. «¿A dónde va?», preguntó. Con una presunción de autoridad, del derecho a saber, de dinámicas de poder que no tenían cabida en la policía moderna. El capitán sintió el peso de 20 años de servicio en su respuesta. «Me dirijo a casa del trabajo», dijo, simplemente sabiendo que a veces las declaraciones más contundentes eran las más impactantes. Podía oír la conversación por radio desde la unidad de hombro del oficial. Probablemente otro coche venía en camino como procedimiento estándar de respaldo para las paradas de tráfico en este vecindario. Toda la escena se desarrollaba exactamente igual que los estudios de caso en su presentación. Las llamadas innecesarias de respaldo, el tono, las suposiciones, todo era un manual. Mientras se preparaba para entregar sus credenciales, el capitán se preguntó si este joven oficial tenía idea de que estaba a punto de formar parte de una conversación mucho más importante sobre cambios en el departamento. La linterna del joven oficial rebotó en las manos del capitán mientras recogía con cuidado su licencia y registro. El aire nocturno se había vuelto más fresco, y a lo lejos, un perro ladró, rompiendo el tenso silencio. Entre ellos, un coche pasó lentamente. Sus faros proyectaban largas sombras sobre la escena. Probablemente otra unidad de patrulla,
atraída por la conversación por radio sobre una parada en Oak Hills. Buen coche para su edad, comentó el oficial. Su tono rebosaba de sarcasmo innecesario. Debo cuidarlo bien. Alargó cada palabra, haciendo que lo que debería haber sido un cumplido sonara como una acusación. El capitán ya había escuchado ese tono antes. Incluso lo había mencionado en sesiones de formación sobre conducta profesional y relaciones comunitarias. Gracias. El capitán respondió simplemente con voz firme. Creo en conservar lo que tengo. Podría haber mencionado que compró el coche cuando se hizo detective o que tenía. Lo llevó a innumerables escenas del crimen y reuniones comunitarias a lo largo de los años, pero se guardó esos detalles para sí mismo mientras observaba cómo se desarrollaba la situación. Como un ejemplo clásico de lo que debía cambiar, las botas del oficial crujieron sobre la grava al cambiar de postura. ¿Y qué te trae a este vecindario esta noche? La pregunta llegó con un filo más agudo que la brisa vespertina. Esto es un área privada. La gente oye, nota cosas que no pertenecen. El teléfono del capitán continuó grabando silenciosamente en el portavasos, capturando cada palabra mañana. Este audio se convertiría en algo más que una simple evidencia. Sería una herramienta de enseñanza, una dosis de realidad para quienes afirmaban que estos incidentes fueron exagerados o raros. Vengo del trabajo, repitió el capitán, señalando que la mano del oficial aún no había dejado la pistolera. Estaba en una reunión que se retrasó. Mantuvo sus respuestas breves y profesionales, tal como había aconsejado a innumerables miembros de la comunidad durante los talleres de seguridad. La ironía de seguir su propio consejo en estas circunstancias no se le escapó. Una reunión. La risa del oficial fue breve y áspera a esta hora. En este vecindario, cada pregunta llegaba más rápido que la anterior, cargada de suposiciones que no tenían cabida en el trabajo policial profesional. ¿Y qué tipo de reunión sería esa? El capitán pudo ver un segundo coche patrulla acercándose por el espejo lateral, con las luces apagadas, pero las luces de emergencia seguían girando silenciosamente. Procedimiento estándar para los refuerzos, aunque completamente innecesario para una simple parada de tráfico. Había visto este patrón demasiadas veces en las estadísticas. Revisó cada mes. Tengo mis credenciales. Bien aquí, dijo el capitán. Levantando lentamente la cartera de cuero que contenía su licencia y su placa, observó el rostro del oficial en el espejo retrovisor, sabiendo lo que venía a continuación. El momento se alargó como una goma elástica a punto de romperse. Cuando el oficial tomó la cartera, su linterna iluminó la placa dorada. El cambio fue instantáneo, como si alguien hubiera accionado un interruptor. La sonrisa de confianza se desvaneció, reemplazada por una mirada de reconocimiento con los ojos abiertos. La mano finalmente dejó la funda y cayó inerte a su lado. Señor, yo no. La voz del oficial había perdido su filo. Ahora tropezaba con palabras que momentos antes habían fluido con tanta facilidad. La linterna, vacilante, cayó al suelo a lo lejos. La puerta de la unidad de refuerzo se abrió y se cerró. Otro oficial respondió a una escena que acababa de transformarse por completo. El capitán se sentó en silencio, dejando que el momento se asimilara. Pensó en todas las veces que revisó paradas similares, todas las quejas que llegaron a su escritorio, todas las reuniones comunitarias donde la gente compartió historias similares, historias que no terminaron con una placa revelada, historias que a veces terminaban. Mucho peor, la radio en el hombro del oficial crepitaba con el tráfico rutinario, pero el silencio entre ellos lo decía todo. El capitán ya podía imaginar cómo se desarrollaría esto en la sesión de entrenamiento de la próxima semana, no como una historia de momentos de sorpresa o castigo, sino como un espejo para la autorreflexión, una oportunidad para un cambio real. Este era el momento de entrenamiento. No podría haberlo planeado mejor ni aunque lo hubiera intentado. A veces, las mejores lecciones surgían de momentos improvisados como estos, de encuentros reales que despojaban la pretensión y exponían los prejuicios que aún persistían en el sistema. Todos estaban trabajando para mejorar.
El silencio que siguió se sintió más pesado que la placa en las manos temblorosas de los jóvenes oficiales. Las luces de la calle proyectaban largas sombras sobre su rostro, ahora desprovisto de su confianza anterior. El oficial de refuerzo que se acercaba desde el segundo coche patrulla se detuvo a medio paso, percibiendo el repentino cambio en la atmósfera. 20 años en la fuerza, dijo el capitán en voz baja. Su voz se escuchaba con naturalidad en el aire tranquilo de la noche, y de alguna manera, estas paradas nunca son más fáciles. Él no se refería solo a ser detenido. Hablaba del peso del momento, de la responsabilidad que conllevaba convertir este incidente en algo significativo. El joven oficial bajó las manos y el haz de su linterna apuntó al suelo, creando un charco de luz entre ellos desde algún lugar cercano. Los grillos chirriaban, aparentemente ajenos a la tensión en la pequeña zona de la calle suburbana. Una suave brisa susurraba entre los robles que bordeaban la carretera. Sus hojas susurraban sobre los motores al ralentí de los coches patrulla. Señor, disculpe, no me di cuenta. Las palabras del oficial se precipitaron, tropezando uno con el otro. El capitán notó cómo su postura había cambiado. La postura agresiva se había ido, reemplazada por la incertidumbre. El oficial de refuerzo se había retirado a su coche, presumiblemente para informar por radio sobre la situación. Guardó la linterna. El capitán sugirió con suavidad: hablemos cara a cara. Mantuvo un tono mesurado y profesional, la misma voz que usaba cuando asesoraba a los nuevos oficiales en la academia. No se trataba de vergüenza ni castigo, sino de crecimiento. El haz se apagó y por primera vez pudieron verse claramente en la iluminación de la calle. El oficial parecía joven, probablemente no mucho mayor que el propio hijo del capitán. Su uniforme estaba perfectamente planchado, sus botas pulidas hasta el brillo, todo según las reglas excepto lo que más importaba. Dime, el capitán empezó a hablar, todavía sentado tranquilamente en su coche. ¿Qué te hizo detenerme esta noche? Observó atentamente el rostro del oficial, anotando cada microexpresión. Este era el momento que definiría si esto se convertiría en otro encuentro incómodo o en una verdadera oportunidad para cambiar. El silencio se extendió entre ellos mientras el oficial luchaba por encontrar las palabras en la distancia. Los rotores de un helicóptero retumbaban en el cielo nocturno. Su reflector barría otra parte de la ciudad. El sonido se desvaneció, dejándolos de nuevo solo con el suave zumbido de los motores y el coro distante de la vida nocturna suburbana. Hubo informes de que el oficial se detuvo sabiendo que sus palabras sonaban huecas. No había habido informes, ni llamadas, ni una razón legítima para la parada. Ambos lo sabían. Y ahora ambos tenían que reconocerlo. Informes de que exactamente. La pregunta del capitán fue suave pero firme. Revisó cientos de informes de incidentes a lo largo de su carrera. Había visto con qué frecuencia un vehículo sospechoso se convertía en un código para algo más. En su totalidad, el rostro del joven oficial se sonrojó. Entendiendo al oficial de refuerzo, se había quedado junto a su coche lo suficientemente cerca para responder si era necesario, pero lo suficientemente lejos para darles privacidad. Probablemente tenían que hacer sus propias llamadas por radio y ahora dar sus propias explicaciones sobre cómo una parada de tráfico rutinaria se había convertido en un encuentro con un capitán de policía. El capitán miró su teléfono, todavía grabado en el portavasos. Mañana, esta grabación no se usaría para presentar una queja ni exigir un castigo. Se convertiría en parte de algo más grande, un momento de aprendizaje, un catalizador para el tipo de conversaciones honestas que su departamento necesitaba tener. Supuse que el oficial finalmente admitió. Su voz era apenas un susurro, las palabras flotaban en el aire entre ellos, pesadas, con implicación, pero también con posibilidad. Era el tipo de admisión honesta que no se podía enseñar en ningún manual de capacitación ni en ninguna clase. El capitán asintió lentamente, apreciando la honestidad. Había visto demasiadas situaciones similares que terminaban en defensa de poses o excusas vacías,
pero la disposición de este oficial a reconocer su error abrió la puerta al verdadero aprendizaje, al verdadero cambio. A veces las lecciones más poderosas surgían de momentos como estos, imprevistos, incómodos, pero innegablemente reales. Repasemos esto juntos, dijo el capitán finalmente, saliendo de su auto. El movimiento fue lento, deliberado, dándole tiempo al joven oficial para adaptarse a esta nueva dinámica. La chaqueta del capitán atrapó la brisa mientras permanecía de pie. Su corbata aún estaba suelta por el largo día de reuniones. Parados cara a cara bajo la farola, la diferencia de altura entre ellos se hizo evidente. El joven oficial era más alto, pero de alguna manera parecía más pequeño ahora. Antes era probado, reemplazado por una reflexión genuina. El oficial de refuerzo había desaparecido entre las sombras, dándoles espacio mientras permanecía presente. Un testigo silencioso de lo que se desarrollaba. Cuéntame sobre tu patrulla. Ruta de esta noche. El capitán comenzó a apoyarse ligeramente en su coche. Su voz llevaba el peso de la experiencia, pero también la comprensión. ¿Cuántas paradas has hecho? ¿Qué patrones has notado? En tus propias decisiones. El aire nocturno se había enfriado y en algún lugar a lo lejos, una sirena aulló brevemente antes de desvanecerse en el silencio. El oficial cambió de postura. Su peso, sus botas pulidas raspando contra el asfalto, el sonido parecía resonar en la calle tranquila, acentuando la pesadez del momento. He hecho 8 paradas esta noche, señor. El oficial respondió con voz más tranquila, pero más humilde. Hizo una pausa y el capitán pudo ver la comprensión en su rostro mientras repasaba mentalmente esas paradas. A veces, las verdades más duras eran las que teníamos que descubrir por nosotros mismos, y si extraía los datos sobre esas paradas, la pregunta del capitán fue suave pero directa. ¿Qué patrones encontraría? Observó mientras la expresión del oficial cambió, la comprensión se profundizó en algo más profundo que simple vergüenza. Un coche pasó lentamente, sus faros los recorrieron antes de desaparecer en la esquina. El silencio entre ellos se hizo más significativo. El capitán había dado esta lección antes, pero nunca de esta manera. Nunca con una autenticidad tan cruda. Sabía que esta intersección tenía una historia. El capitán continuó, señalando las tranquilas calles que los rodeaban. Llevamos meses rastreando datos de paradas. ¿Quieres saber qué encontramos? Metió la mano en su coche y sacó el maletín que planeaba revisar en casa. Los papeles crujieron. Al sacar una carpeta con los materiales de la presentación del día siguiente bajo la farola, le mostró al oficial una gráfica. Sus barras contaban una historia que no podía ignorarse. Cada una de estas representa una parada de tráfico en esta intersección. Mire los patrones. ¿Qué ve? Los ojos del joven oficial se pusieron blancos mientras estudiaba las cifras. Las estadísticas que podrían haber parecido abstractas en una sala de entrenamiento se volvieron dolorosamente reales al confrontarlas. Aquí, en la escena de lo que habría sido otra marca de conteo en eso. El mismo gráfico que yo. No. El oficial empezó entonces. Dejó de buscar las palabras. Pensé que solo estaba haciendo mi trabajo, siguiendo mis instintos. Su voz se transmitía. Una mezcla de defensa y conciencia del amanecer. Los instintos se pueden entrenar. El capitán respondió con un tono alentador en lugar de acusatorio. Eso es la buena policía. Cuestionar nuestras suposiciones, comprobar nuestros prejuicios, servir a todos. Por igual. Cerró la carpeta, pero su impacto persistió en el aire entre ellos. Una luz se encendió en una de las nuevas casas cercanas, recordándoles a ambos que estaban realizando esta sesión de entrenamiento improvisada. En medio de una calle residencial, pero algunas lecciones no podían esperar a la mañana, no podían contenerse en las paredes del aula ni en los manuales de entrenamiento. Mañana por la mañana, dijo el capitán, ajustándose la corbata. Presentaré estos hallazgos al departamento, pero esta noche ustedes y yo tenemos la oportunidad de ser parte de la solución. En lugar de agravar el problema,
Señaló la tranquila calle que los rodeaba. No se trata solo de una parada, un oficial o un capitán, se trata de cambiar un sistema, una interacción a la vez. El oficial enderezó los hombros. Un poco no con la autoridad artificial de antes, sino con la postura de alguien que comienza a comprender su papel en algo más grande que ellos mismos. A veces, las mejores lecciones no provienen del éxito, sino de momentos de verdad incómoda. El sonido de papeles barajando llenó el aire nocturno cuando el capitán sacó otro documento de su maletín. Una polilla revoloteó alrededor de la farola que estaba sobre ellos, proyectando una pequeña luz. Sombras en el gráfico llenan las páginas. Los ojos del joven oficial estaban fijos en los números, viendo sus propias acciones reflejadas en las estadísticas que tenía ante sí. ¿Ves el punto justo aquí? El capitán señaló una intersección en el mapa. Ahí es donde estamos ahora. Cada punto representa una parada realizada en los últimos 6 meses. Su dedo trazó un patrón imposible de ignorar. ¿Algo inusual en la distribución? El oficial contuvo la respiración al comprender que el patrón era claro. Demasiado claro para ser coincidencia, demasiado consistente para ser aleatorio. Su propia parada de esta noche habría añadido otro punto a ese mismo conjunto revelador. Una alarma de coche sonó a lo lejos cuando alguien llegó tarde a casa. El sonido interrumpió su momento de reflexión. El oficial de refuerzo se había retirado a su coche con total naturalidad. Quizás ahora percibía que estaban presenciando algo más significativo que una típica parada de tráfico. Nunca pensé que el joven oficial empezara y luego se detuviera. Ordenando sus pensamientos en la academia donde nos enseñaron a buscar comportamientos sospechosos, pero su voz se fue apagando mientras luchaba por reconciliar su entrenamiento. Con la realidad ante él, el capitán asintió. Alentadoramente, pero sospechoso es un término subjetivo, ¿no es así? Lo que parece sospechoso para una persona puede ser completamente normal para otra. Sacó otra hoja, está llena de comentarios de la comunidad. Estas son declaraciones reales de personas reales que viven en este vecindario, personas que se sienten vigiladas, atacadas, indeseadas en su propia comunidad. Los ojos del oficial recorrieron los testimonios. Su expresión cambiaba al leer cada declaración. Parecía impactar más fuerte que la anterior. Las palabras de los residentes describiendo experiencias como la de esta noche. Deténganse, excepto que esas historias no terminaron con la placa del capitán. Revelándose. Una brisa fresca susurró entre los árboles, trayendo el sonido distante del silbato de un tren. El capitán miró su reloj. Casi las 10:30 de la noche. Ahora su esposa. Se preguntaría por qué llegaba tarde, pero algunos momentos de enseñanza eran demasiado importantes para apresurarse. ¿Sabes qué es lo más interesante? La voz del capitán era suave pero firme. Este lugar, esta intersección, no es aleatorio. ¿Sabes por qué lo hemos estado monitoreando? Esperó, dejando la pregunta en el aire. El joven oficial negó con la cabeza. Su confianza anterior fue reemplazada por genuina curiosidad. El capitán señaló una señal de calle cercana, apenas visible en la penumbra. Aquí es donde se encuentran 2 distritos. Oficiales de ambos distritos patrullaban aquí, lo que lo hace perfecto para nuestro estudio. Hemos estado rastreando cada parada, cada interacción, buscando patrones. Podemos aprender de la comprensión. El rostro del oficial brilló, así que la parada de esta noche fue exactamente lo que hemos estado estudiando. El capitán terminó, pero en lugar de ser solo otra estadística, puede ser algo más. Un punto de inflexión. Recogió los papeles en su maletín, pero dejó una hoja en blanco. Formulario de informe de incidentes. Podría archivar esto, dijo el capitán, sosteniendo el formulario. Añádelo a nuestros datos. Hazlo oficial o... Hizo una pausa para asegurarse. Tenía toda la atención del oficial. Podríamos usar este momento de otra manera. Convertirlo en algo constructivo. El oficial se enderezó.
Su postura cambió ligeramente de defensiva a atenta. ¿Qué quiere decir, señor? Mañana por la mañana dirigiré una sesión de entrenamiento sobre concienciación de prejuicios y policía comunitaria. Ejemplos reales impactan. Más fuerte que los teóricos. La voz del capitán transmitía un matiz de posibilidad. Su experiencia de esta noche. Su honesta comprensión sobre sus suposiciones, más poderosa que cualquier texto. Ramo de flores. Estudiar la noche se había vuelto más silenciosa, como si el universo mismo contuviera la respiración esperando a ver cómo se desarrollaría este momento. A veces, las mejores lecciones no fueron planeadas. Surgieron de momentos reales de verdad y comprensión. La luz de la calle parpadeó brevemente sobre ellos, atrayendo la atención de ambos hombres hacia arriba por un momento. Cuando se miraron, algo había cambiado en la expresión del joven oficial. La actitud defensiva había desaparecido, reemplazada por una mirada de genuino interés y determinación. Dijo que la sesión de entrenamiento de mañana. La voz del oficial se apagó y luego recuperó su fuerza. Señor, me gustaría estar allí, si es posible. Sus palabras tenían el peso de alguien que acaba de descubrir un nuevo camino. El capitán sonrió levemente. Buscó su teléfono en el bolsillo de su chaqueta. La grabación seguía en marcha, capturando cada palabra de su conversación. De hecho, dijo, creo que detuve la grabación con un toque rápido. Podrías hacer más que simplemente atender a una casa cercana. La luz del sensor de movimiento se encendió cuando un gato cruzó corriendo su jardín delantero. En esa breve iluminación adicional, el capitán pudo ver la mezcla de sorpresa e incertidumbre en el rostro del joven oficial. ¿Qué quiere decir exactamente, señor? El capitán se recostó contra su coche. Su postura era relajada pero profesional. En todas las sesiones de entrenamiento que he tenido, Led tiene un gran defecto: todo es teórico. Mostramos gráficos, reproducimos grabaciones, compartimos estadísticas, pero nada impacta como una historia real. Viejo por alguien que lo vivió. La parte trasera del coche del oficial arrancó silenciosamente dejándolos solos en la calle. El sonido del motor se desvaneció en la noche, reemplazado por el suave susurro de las hojas de roble en lo alto. El pronóstico semanal. Había predicho lluvia, pero esta noche las estrellas eran claramente visibles entre las ramas. ¿Quieres que hable? El oficial hizo una pausa, procesando la sugerencia. ¿Quieres que comparta lo que pasó esta noche? Para hablar de las mías. Luchó con la palabra. Finalmente se decidió por suposiciones. Piénsalo, dijo el capitán. Su voz cargaba años de experiencia. ¿Qué te impactaría más? ¿Escuchándome dar una charla sobre sesgos en el tráfico? ¿Paradas o escuchar a un compañero oficial hablar honestamente sobre reconocerlo en sí mismo? Un camión de reparto pasó rugiendo junto a ellos. Sus faros iluminaron brevemente la escena con ese destello de luz. El capitán pudo ver cómo cambiaba la expresión del joven al considerar la posibilidad. A veces, los mejores maestros eran aquellos que acababan de aprender la lección. Ni siquiera sabría por dónde empezar. El oficial admitió que su mano ajustaba inconscientemente su placa. El metal pulido reflejó la luz de la calle. Un recordatorio de la responsabilidad que ambos tenían. El capitán abrió su maletín de nuevo, esta vez sacando una tarjeta de presentación. Comience con honestidad, dijo, entregándole la tarjeta. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. El entrenamiento comienza a las 9 de la mañana. Venga una hora antes y trabajaremos en cómo presentar su experiencia. El oficial tomó la tarjeta con cuidado, como si tuviera más peso del que su simple estructura de papel sugería. En muchos sentidos, representaba una elección entre esconderse del error de esta noche o usarla para ayudar a otros a evitar los mismos errores que su supervisor debe conocer esta noche. El capitán continuó con un tono firme, pero no severo. En lugar de presentar una queja formal,
Solicitaré su participación en la nueva iniciativa de participación comunitaria de nuestro departamento. A veces, la mejor manera de solucionar un problema es poner a quienes lo han reconocido a cargo de resolverlo. Una ligera llovizna comenzó a caer, apenas perceptible, pero suficiente para crear pequeños halos alrededor de las farolas. El capitán volvió a mirar su reloj. Casi las 11 de la noche, ahora su esposa definitivamente se preguntaría dónde estaba, pero algunos momentos necesitaban resolverse. «Tienes una decisión que tomar», dijo el capitán. Recogiendo sus cosas, puedes ver esta noche como la peor parada de tráfico de tu carrera o como el momento que te convirtió en un mejor oficial. De cualquier manera, lo que suceda después depende de ti. El joven oficial se enderezó. Su vergüenza anterior se transformó en una determinación más productiva. A veces, las mejores lecciones vienen envueltas en momentos de incomodidad y el mayor crecimiento surge de nuestros errores más desafiantes. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche en la intersección. El capitán estaba sentado en su oficina revisando el último lote de datos de paradas de tráfico que se mostraban en la pantalla de su computadora. Los números comenzaban a contar una historia diferente. Varios cambios prometían un progreso real. El sol de la tarde entraba a raudales por su ventana, proyectando una luz cálida sobre una nueva adición a su pared. Un gráfico enmarcado que mostraba los patrones de paradas de tráfico antes y después del nuevo programa de capacitación. La sección posterior seguía creciendo, pero la tendencia era inconfundible. Los puntos rojos que indicaban paradas potencialmente sesgadas habían disminuido casi un 30%. Un golpe en su puerta desvió su atención de la pantalla. El joven oficial de esa noche estaba en la puerta con una carpeta. Por su parte, se veía diferente ahora, no solo en su postura o expresión, sino también en su comportamiento. 3 semanas dirigiendo informes matutinos sobre concientización sobre prejuicios lo habían cambiado. Señor, tengo los últimos informes de retroalimentación de la comunidad. Al entrar a la oficina, dijo que la carpeta que llevaba contenía encuestas de residentes locales, parte de la nueva iniciativa para rastrear no solo las cifras, sino también el impacto humano de sus cambios. El capitán señaló una silla. ¿Cómo estuvo la sesión de hoy? Había escuchado comentarios positivos sobre las presentaciones de los oficiales. Como su historia personal estaba afectando a otros oficiales de maneras que el entrenamiento tradicional nunca podría superar. El oficial respondió acomodándose en la silla. Cuando empecé a hablar de esa noche, de lo seguro que estaba de que solo estaba haciendo mi trabajo. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Pude ver cómo algunos de ellos entendían, de la misma manera que yo entendí desde la ventana de la oficina. Los patrullas iban y venían en el estacionamiento. Sus movimientos eran un ritmo constante del trabajo policial diario, pero incluso ese ritmo había cambiado. Los oficiales dedicaban más tiempo a hablar con los miembros de la comunidad y menos tiempo a hacer paradas innecesarias. Las estadísticas lo respaldaron, dijo el capitán, girando su monitor para que el oficial pudiera ver el patrón alrededor de Oak Hills. Ahora, el grupo de puntos que una vez marcó su fatídico encuentro se había reducido considerablemente. El oficial se inclinó hacia adelante, estudiando la pantalla. Estas nuevas pautas de patrulla que implementamos, dijo, señalando un área en particular, están marcando una verdadera diferencia. Oficiales. Pensándolo 2 veces, haciéndose las preguntas correctas. Antes de detenerse, un grupo de reclutas pasó por la oficina. Sus voces se escuchaban a través de la puerta entreabierta. Hablaban de su sesión matutina, aquella en la que el joven oficial había compartido su historia. El capitán captó fragmentos de su conversación. Palabras reveladoras. Nunca lo había pensado así. ¿Sabes qué? La mejor parte es que el oficial dijo, esto llegó ayer. Es de un residente de Oak Hills. ¿Han notado el cambio? Dijo que ahora se sienten más cómodos en su propio vecindario. El capitán tomó la carta y la leyó con atención. Las palabras se difuminaron ligeramente,
no por el sol de la tarde, sino por la emoción. Llevaban un cambio real que no se trataba solo de números en una pantalla ni de políticas en un manual. Se trataba de que las personas se sintieran seguras en sus propias comunidades. Un mensaje de texto vibró en el teléfono del capitán, su esposa recordándole la cena con su hijo de esta noche. Sonrió al recordar cómo les contó sobre esa noche de hace 3 semanas. Su hijo se había sentido orgulloso no solo del resultado, sino de cómo su padre lo había gestionado. Estamos presentando estos resultados en la reunión de distrito del próximo mes, dijo el capitán, devolviendo la carta. El jefe quiere implementar cambios similares en todos los distritos. Su historia formará parte de esa presentación. El oficial asintió, entendiendo la responsabilidad que conllevaba su éxito. Es extraño, dijo, mirando el gráfico de nuevo. Esa noche podría haber sido muy diferente. Se presentó una queja, se dañó una carrera, nada cambió realmente. En cambio, el capitán lo terminó. Se convirtió en un catalizador. A veces, los mejores cambios comienzan con un momento honesto. Una persona dispuesta a aprender de sus errores. La luz de la tarde iluminó la placa en su escritorio, un recordatorio de por qué ambos estaban allí. Habían pasado 6 meses desde esa noche. En la intersección, el auditorio de la Academia de Policía estaba lleno de reclutas con rostros frescos. Sus uniformes impecables y nuevos. Sus expresiones ansiosas por aprender. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas altas, creando caminos brillantes a través de la ligera neblina de polvo en el aire. El capitán estaba de pie a un lado del escenario observando cómo su antiguo oficial subalterno captaba la atención de todos en la sala. El joven que una vez había perfilado a un capitán de policía se había convertido en uno de los capacitadores más efectivos del departamento en concientización sobre prejuicios y policía comunitaria. Quiero contarles sobre una parada de tráfico. El oficial comenzó a hablar. Su voz se escuchó con claridad en el auditorio. Una que cambió no solo mi carrera, sino toda mi perspectiva sobre lo que significa usar esta placa. Su mano inconscientemente tocó el metal pulido en su pecho al fondo del salón. Los líderes comunitarios observaban a los residentes que se habían ofrecido como voluntarios para formar parte del nuevo programa de capacitación del departamento. Entre ellos se encontraba una anciana de Oak Hills que había escrito esa primera carta elogiando los cambios en su vecindario. Pensé que estaba haciendo mi trabajo esa noche. El oficial continuó haciendo clic en las diapositivas que mostraban la intersección. Donde todo comenzó. Tenía todas las excusas habituales listas. Vehículo sospechoso. Hora inusual. Barrio equivocado. Hizo una pausa para que esas palabras se asimilaran. El capitán notó cómo los reclutas se inclinaban hacia adelante en sus asientos, absortos en la historia. Esto no era solo otra sesión de entrenamiento con estadísticas aburridas y escenarios teóricos. Esto era realmente crudo y fácil de identificar. ¿Por qué no sabía?, dijo el oficial. Cambiar a una diapositiva que mostraba los datos de las paradas de tráfico era que estaba a punto de convertirme parte de algo más grande que yo, algo que transformaría no solo nuestro departamento, sino departamentos de todo el estado. Una mano levantada entre el público. Un joven recluta con preguntas. En sus ojos, pero ¿cómo sabemos cuando nuestros instintos son correctos o incorrectos cuando es una sospecha real? Luchó con la palabra sesgo. El oficial terminó por él. Esa es exactamente la pregunta que debemos hacernos cada vez que hizo clic. Pasó a la siguiente diapositiva, que muestra la drástica reducción de detenciones innecesarias en los últimos 6 meses. El capitán sonrió, recordando lo diferentes que habían sido las cosas hace medio año. Las tasas de quejas del departamento habían disminuido. Los índices de satisfacción de la comunidad habían aumentado significativamente. Otros distritos ahora enviaban a sus oficiales a aprender de su programa. Afuera, a través del auditorio. Ventanas. Los coches patrulla entraban y salían del estacionamiento.
Cada uno llevaba oficiales que habían recibido esta nueva capacitación, que habían escuchado esta historia y que ahora estaban haciendo su trabajo de manera diferente. Pero el verdadero cambio, decía el oficial, no está en estos números, sino en las conversaciones que estamos teniendo. Está en la confianza que estamos construyendo. Está en saber que cada tráfico alto podría ser un momento que rompa o construya la confianza de la comunidad. La anciana se secó los ojos con un pañuelo de papel. Hace 6 meses no se habría sentido cómoda sentada en una sala llena de policías. Ahora Pi estaba ayudando a entrenarlos. Al terminar la sesión, los reclutas se reunieron alrededor del oficial y le preguntaron preguntas, compartiendo sus propias preocupaciones y perspectivas. El capitán observaba desde la barrera como un momento de verdad se había extendido y tocado innumerables vidas. Un mensaje de texto zumbaba en su bolsillo. Su esposa le enviaba una foto de la mesa puesta para 4. El joven oficial se uniría a ellos esa noche. Una tradición que comenzó hace 3 meses. A veces, las mejores alianzas surgen de los momentos más inesperados. No somos perfectos, les decía el oficial a los reclutas, pero estamos aprendiendo, y a veces las mejores lecciones surgen de nuestros errores. Captó la mirada del capitán al otro lado de la sala, compartiendo un momento de entendimiento. El sol de la mañana había salido por completo, inundando el auditorio de luz. Afuera, la ciudad despertaba a otro día, un día que sería un poco mejor, un poco más justo, gracias a una parada de tráfico que salió bien en lugar de mal.